Somos Impulso Televisión. A las 4 de la tarde para celebrar con nosotros este tiempo que el Señor nos permite para cumplir con el propósito de compartir la palabra del Señor. Recuerde que somos FAI TV, un espacio donde compartimos un mensaje de fe, amor, identidad, transformación y vida. También les damos la bienvenida a todos los que están a través de las redes sociales acompañándonos. Le invitamos a que le dé me gusta a la página, que compartan, que interactúe con nosotros. Queremos pasar esta hora aprendiendo, conociendo la bondad del Señor y conociendo qué es lo que Dios quiere hablarnos. La palabra de Dios es viva y todos los días tiene algo importante. A veces leemos un pasaje una y otra vez y cada día vamos a encontrar algo nuevo que el Señor quiere hablarnos. Y hoy es un día que el Señor ha preparado para traer un mensaje fresco, un mensaje nuevo, un mensaje agradable, pero sobre todo para traer a nuestra vida la palabra que necesitamos. Estamos ya en el mes de abril, casi a mediacioncita del mes de abril, y podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Somos los pastores Valdés Rodríguez, está conmigo el pastor Joel Valdés, mi esposo, que como en cada ocasión queremos compartir la palabra. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Pues bien, gracias a Dios. Pues primero que nada, pues buenas tardes a todas las personas que nos están visualizando. Pues estamos como siempre agradecidos con Dios por su bondad, por su misericordia, porque en cada una de las diferentes climas y tiempos Dios siempre ha estado con nosotros, en especial en nuestras vidas, que nos ha guardado en cada viaje que realizamos, y pues siempre venimos emocionados de poder compartir lo que hemos conocido, lo que hemos experimentado, a fin de que usted pueda ser edificado. Así es, sin lugar a dudas que Dios siempre hace cosas nuevas, pastor. Siempre Dios está haciendo algo nuevo, Dios siempre está hablando algo nuevo, Dios está siempre respondiendo algo nuevo, y pues sería imposible poder contarle todo lo que Dios ha estado haciendo y que quiere hacer en nuestras vidas. Así que pues le invitamos, como en cada ocasión, a que no se separe. Durante esta hora vamos a tener un programa especial, un programa donde vamos a estar hablando acerca de las temporadas. Así que yo le invito a que, como en cada ocasión, les menciono a que tome su Biblia. Si usted tiene una Biblia al alcance, incluso en el teléfono también podemos echar mano de una Biblia, un lápiz, una libreta en la que podamos hacer anotaciones, porque tarde o temprano la palabra nos va a ayudar en cumplir un propósito en nuestras vidas. Y sobre todo tener un oído bien abierto, porque así es. La Biblia siempre nos señala que el que tiene oídos, que oiga, y que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahorita que se estaba mencionando sobre que con Dios siempre trabaja sobre lo nuevo, me gustaba la frase, dice: Dios todos los días nos permite estrenar su misericordia. Amén. Esa misericordia es nueva cada día, y en esa misericordia podemos renovarnos constantemente. Así es, la realidad es que cada día es una oportunidad para demostrar al Señor su amor, su bondad. Dice la palabra de Dios, como bien decía, nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada día podemos experimentar algo nuevo, cada día podemos volver a empezar, cada día volvemos a encontrar un propósito, cada día algo sobrenatural puede suceder en nosotros. Así que está listo con nosotros para estar meditando
en la palabra del Señor. Vamos a hablar de las temporadas y vamos a echar mano de la historia de José. Es la historia que vamos a utilizar, José el soñador. Estamos hablando de Génesis capítulo 37, pero por ahí tomamos un versículo base que es Génesis 39, versículo 2 y 3. Dice la palabra del Señor: el Señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que todo le fuera bien en todo. José es un personaje en el cual podemos entender que Dios siempre está en el asunto. Si usted no conoce un poquito de la historia, pues José es parte importante de los personajes del Antiguo Testamento. José forma parte trascendental en la historia del pueblo de Dios previo a que el pueblo de Dios estuviera en Israel. Casi todos conocemos el tiempo del pueblo de Israel en Egipto, después de que Dios levanta a Moisés como libertador, pero para que eso sucediera, José tuvo parte importante de que el pueblo de Israel llegara a Egipto, pero no en condición de esclavo, sino como una bendición de parte de Dios. Pero en el desarrollo de la historia vamos a conocer cómo en cada temporada Dios puede estar con nosotros, pastor. Sí, se menciona que José es uno de los personajes principales que debemos dominar del libro del Génesis. Dentro de los 6 está la vida de José, pero quisiera mencionar antes de adentrarnos un poquito sobre la historia de José. Hace tiempo estaba reflexionando que todo en la vida nos va llevando hacia el propósito que Dios tiene para nosotros, y me gustaba porque en mi pensamiento taladraba una idea, que Dios no improvisa vida, sino que Dios en todo lo que está permitiendo alrededor de lo que nosotros podamos estar afrontando, Dios va dándole ese curso, esa guía a lo que Él ya se propuso de nosotros, porque Dios nada se lo está sacando de la manga, sino que Dios ya tiene sus trazos minuciosos. Él es muy detallado, Él ya tiene hacia dónde Él quisiera colocarnos. Sin embargo, eso lo sabe Él. Él ya lo considera. El problema es que nosotros, como todavía no tenemos la escena completa, cuando estamos viviendo ese tipo de rachas o de temporadas o de momentos, a veces nos sacuden, a veces nos toman mal parados, y en ocasiones hasta dudamos si Dios pudiera estar con nosotros en medio de esos tiempos. Nos vienen ese tipo de reacciones, ¿verdad? Porque no tenemos la información completa, porque nos es difícil comprender que el control todavía lo sigue teniendo Dios. Sin embargo, podemos mencionar que lo que nosotros en ocasiones clasificamos como bueno o como malo, o como una racha provechosa, una racha que la quisiéramos borrar del mapa, todo forma parte del curso que Dios ha trazado por nosotros, y la prueba de ello es la vida de José. De hecho, cuando se mencionan las temporadas, un ejemplo claro de ellas, de lo impredecible que son para nosotros las temporadas, son las estaciones del año. La realidad es que cuando Dios creó el mundo, creó cada estación, porque lo dice la palabra, y cada estación tiene un propósito o una razón de ser. Nosotros como seres humanos pues los percibimos a veces muy caóticos, a veces muy raros. Por ejemplo, nosotros somos de Cuatro Ciénegas, Coahuila, sí señor, y a veces Cuatro Ciénegas está muy airoso en el tiempo previo a la primavera o durante la primavera, y el aire a veces se vuelve como muy fastidiosillo. Y una vez platicando a mi esposo y yo, le estaba diciendo, es que hace mucho aire. Dice, es que ese aire en este tiempo, en la primavera, tiene el propósito de polinizar las plantas, de terminar de tumbar las hojas de los árboles. Para mí el aire era fastidioso, era algo que me causaba en ese momento molestia, pero Dios en medio del aire, en medio de esa tolvanera que podemos decir, en medio de esa impredecible del clima, tiene el propósito de hacer crecer las plantas. Lo mismo en cada estación, lo mismo con nosotros en cada temporada. Aunque las cosas nosotros las percibimos de una manera distinta, o a lo mejor sentimos como que este tiempo en el que nosotros estamos viviendo no le hallamos la razón de ser o el propósito, sin lugar a dudas que en cada temporada, en cada momento, Dios tiene un propósito que cumplir en medio de nuestra vida. Y echando mano del ejemplo de las estaciones, son 4 estaciones, y esas estaciones forman un todo.
Y todas las estaciones tienen un fin en particular. Pero nosotros las interpretamos de diferente momento, porque hay gente que es team calor, hay gente que es team frío, ¿verdad? Según su gusto, según su agrado. Pero la realidad es que todo se necesita, y en la vida así vivimos esa especie de estaciones en la vida que forman parte de nuestro todo, que nos encamina al curso que Dios tiene para nosotros. Y la historia de José la vamos a desarrollar en 3 momentos cruciales, donde siempre vivió en un mismo momento 2 tipos de rachas, y es ahí donde uno tiene que saber de dónde se toma. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y su propósito bajo el cielo, reflejado en el diseño. Esa es una versión más actualizada. Entonces, pues la historia de José nos va a enseñar esto: todo tiene su tiempo y todo tiene un propósito. Y qué interesante es que lo podamos aprender esta tarde, para que cada temporada no le tome por sorpresa, o cada temporada que viva, independientemente de cómo sea, no cause en usted desánimo, no cause en usted enojo, no cause en usted amargura o resentimiento. Más bien que aprenda a entender que en todo Dios se quiere glorificar. Puede que nos esté yendo muy bien y Dios se quiere glorificar. Puede nos estar yendo, como decimos coloquialmente, de la patada, pero aún ahí Dios se puede glorificar. Y José es un hombre que aprende a entender las temporadas, aprende a entender que en cada momento Dios está en el asunto. Por ejemplo, vamos a comenzar la primera temporada que vemos por ahí. Es que podemos ver que José era amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. Esa es la primera parte de la historia que queremos explicar. Sí, esto sucede cuando él tiene 17 años. José es hijo de Jacob y de Raquel. Raquel era la esposa a la que Jacob amaba, a la que Jacob siempre tuvo en el corazón. La Biblia señala que Jacob trabajó por la vida de Raquel los 7 años, y luego no le dieron a Raquel, le dieron a Lea, pero los volvió a trabajar porque él amaba la vida de Raquel, y fruto de esa relación surgió la vida de José. Por lo tanto, José era de alta estima ante los ojos de Jacob, aparte de que nos da a entender que era un buen muchacho. La Biblia menciona que él le pasaba el informe a su papá de cómo se comportaban sus hermanos, porque sus hermanos tenían mala fama, y él va y le notifica a su papá. Pero ojo, aquí no hay que interpretarlo, porque a veces la gente lo lee y piensan como que José es un chismoso, ¿verdad? Porque va y pasa el informe, pero no, es que recuerden que los hijos representaban, o sea, se iban a llevar, discúlpenme la expresión, entre los pies la reputación del padre. Por eso él tenía que dar aviso sobre el comportamiento de sus hermanos, pero no era chisme, porque el propósito no era nocivo para sus hermanos, sino simplemente era porque estaban pasando la información que era necesaria que se entregara. Entonces, en esta temporada, José tiene el afecto de la vida de su papá, y dice la palabra que Jacob le entregó una túnica de colores. Y esa túnica de colores precisamente les demostraba el cariño, la atención que Jacob tenía por la vida de José. Yo he llegado a pensar en la personalidad de José como si José resaltara de entre sus hermanos por la reacción que ellos tienen para con él. Me imagino que José debió de haber sido un buen muchacho, un muchacho correcto con respecto al trato que su padre le da y con respecto a la reacción que sus hermanos pudieran tener. Sí, ya ve que siempre ha sido el dilema de cuando los hijos preferidos, los hijos consentidos, los predilectos. Y la realidad es que en ocasiones no es que haya un preferitismo, simplemente que los papás reaccionan de acuerdo a la calidad del hijo, ¿verdad? Pues si hay un hijo que no te da problemas, si te evita coraje, si tienes afinidad, no es porque sea predilecto, sino porque sus acciones te permiten en ellos tenerlos en un grado de reconocimiento, no con el propósito de hacer menos a los demás, sino que sus buenos actos los catapultan hacia esos sitios de honor. O a veces la afinidad, ¿verdad?, que también los padres pueden llegar a tener con sus hijos. Entonces, el afecto del padre se era evidente en la vida de José, pero sus hermanos veían este acto de amor de sus padres con desprecio, con coraje. Podemos llegar a pensar que hasta con cierta envidia
a causa de que pues su padre tenía gestos de amabilidad. La parte que se describe esto se habla acerca de la túnica de colores que su padre hace con sus manos, una túnica de colores, y se la entrega a su hijo. Y para José esto representaba el amor de su padre, pero para sus hermanos esto representaba como un acto de coraje o de provocación hacia ellos, aunque su padre no lo veía de esta manera. Sí, porque la clave, ellos pudieran haber tenido la oportunidad de tener algo así. La respuesta es sí, si ellos estuvieran comportando bien, pero sus malas obras les permiten pues que no reciban este reconocimiento. La Biblia menciona en el libro de Proverbios que si confiamos en Dios de todo nuestro corazón, que si lo reconocemos en todos nuestros caminos y tememos delante de Dios, dice la palabra que hallaremos gracia ante los ojos de Dios y gracia ante los ojos de los hombres. Entonces José está en una temporada donde tiene el aprecio de su papá, donde tiene atenciones y detalles de la vida de su papá físico, pero también Dios le da un trato especial a la vida de José, porque entonces Dios comienza a hablar a la vida de José por medio de los sueños. Y los sueños que Dios le corre es precisamente con relación al futuro de José. Amén. Y nosotros podemos vivir ese tipo de temporadas, ¿verdad? Cuando una persona se acerca a Dios, cuando una persona es temerosa de Dios, cuando tenemos acciones correctas, sin lugar a dudas que la mano de Dios comienza a moverse a favor de nosotros. La palabra de Dios dice que si nos deleitamos en Él, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Que si ponemos en Él nuestra confianza o encomendamos a Él nuestro camino, Él promete hacer. Es decir, que el acercarnos a Dios es el bien para nosotros y vamos a tener el agrado de Dios, pero también va a representar afrenta para los demás. Sí, porque Dios comienza a hablarle a la vida de José y le habla primero. Dios le muestra el sueño de los manojos, y la idea de los sueños es que José iba a estar en un lugar importante donde iba a ser reconocido porque los demás manojos se inclinaban delante del suyo. Después sueña con relación al sol y la luna y que también se inclinan ante él. Y lo interesante de eso es que cuando él comienza a contarlo, dice que su padre Jacob lo escucha y le comienza a decir: ¿a poco tu mamá y yo vamos a estar también doblegados ante ti? Entonces Jacob no entiende lo que Dios está hablando sobre la vida de José, pero era Dios revelándose a la vida del muchacho. Entonces José está viviendo una temporada donde es favorecido por el Padre terrenal, pero también es favorecido por Dios en la forma en la que se está revelando. Sin embargo, también está teniendo una mala temporada en el mismo momento, porque entonces sus hermanos, de ellos surge la expresión: ahí viene el soñador, y no lo estaban diciendo con una buena intención, lo estaban diciendo en son de burla. Así es, y es que a veces el representar, ser favorecidos por Dios no va a ser del agrado de todos. Siempre va a haber una temporada donde nos esté yendo tan bien que las personas se incomoden, que las personas tengan algún tipo de resentimiento, pero no es causado por nosotros, sino porque ven la gracia de Dios depositada en nuestras vidas. El libro de Eclesiastés habla cómo la excelencia de obras produce el mal en la vida de las otras personas. Y tenemos otro ejemplo, como el caso de la ofrenda de Abel y de Caín. ¿Qué mal le había hecho Abel a Caín? Nada. Simplemente la excelencia de la ofrenda de Abel hace que perturbe la vida de Caín, y entonces Caín se levanta contra la vida de sus hermanos. Entonces, en ocasiones, cuando nosotros estamos alineados con Dios, tenemos una temporada donde Dios nos da gracia con personas, donde sentimos de cerca ese respaldo de Dios, esa asistencia de Dios, pero no nos debemos de sorprender que de la misma manera en que estamos recibiendo algo positivo, eso no nos va a exentar de vivir también complicaciones. Habrá gente que dirá sus expresiones malintencionadas, habrá gente que dudará y va a querer transmitir ese titubeo hacia nosotros con relación a lo que Dios nos está hablando, porque no lo comprenden. ¿Por qué no lo comprenden? Porque ellos no lo están viviendo. Entonces los hermanos de José lo odiaban, lo detestaban, lo repudiaban, aun cuando era favorecido por Dios. De hecho, también ayer estaba compartiendo, y el viernes compartiendo, que le decía la historia de Nehemías, un hombre que, teniendo una necesidad sobre el pueblo, Dios comenzó a darle gracia y comenzó a abrirle puertas, comenzó a mandarle el material para reconstruir su ciudad, comenzó a darle gente que estuviera con él. Es decir, Dios iba prosperando todo lo que él había puesto
en su corazón. Y hubo gente que se levantó para detener el bien que Nehemías quería hacer. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la gracia del Señor, a personas les van a incomodar porque no van a poder repetir la gracia que nosotros tenemos, porque lo que Dios nos da es mayor y es más disfrutable. De hecho, la Biblia dice que lo que el Señor nos da enriquece y no añade tristeza con ellos, porque a veces les va a incomodar el favor de Dios sobre nosotros, porque cuando Dios decide derramar sus bendiciones, mantiene alegría en nuestro corazón, mantiene gozo, nos hace entender que es Él y eso nos provoca agradecimiento. Y cuando una persona está lejos de Dios, no puede entender cómo la mano de Dios puede estar a favor de nosotros. Lo mismo sucedía con el caso de David, que David, el que no perfilaba, el que nadie consideraba, tenía un corazón que a Dios le agradó y él se le ungido de parte de Dios, pero vemos que más hacia adelante en ese pasaje se menciona que el padre ni siquiera lo convocó. Samuel tampoco, el profeta, consideraba que David pudiera ser el que Dios pudiera ungir. Más adelante, cuando el padre lo manda a entregarle el lonche de sus hermanos y escucha las palabras de Goliat, uno de sus hermanos tacha a David de soberbio. Dice: esta es la malicia de tu corazón. Y observe cómo cuando uno es asistido por Dios, cuando uno está aprobado por Dios, los ataques van a venir del círculo interno, que van a querer poner en duda nuestra temporada con Dios, porque nos quiere desenfocar, porque quiere que no alcancemos a disfrutar lo que estamos viviendo. ¿De dónde se dieron los ataques? De sus hermanos. La Biblia dice en el libro de Miqueas que los enemigos del hombre, los de su propia casa son. Y Jesús repite esa frase: los enemigos del hombre, los de su propia casa son. Entonces, ¿de dónde vienen esos golpes? ¿De dónde vienen esas temporadas que quisiéramos hacerlas un ladito? Pues de personas cercanas que nosotros debiéramos de pensar que deben de ser nuestro grupo de impulso, comienzan a ser nuestras piedras de tropiezo. Y es que no van a entender el propósito que Dios tiene, porque Dios al bendecirnos siempre va a tener un propósito, un plan de demostrarnos personalmente que Él está en el asunto, que Él está con nosotros, como leíamos el pasaje de inicio. José era bendecido por su padre porque Dios estaba con él. José era consentido por su padre porque Dios estaba con él. Entonces, lo que Dios quiere demostrarnos al bendecirnos es que Él está con nosotros. Y la oposición significa que Dios está con nosotros y que eso no cualquiera lo puede percibir, no cualquiera lo puede entender. Pero eso no significa que Dios nos ha abandonado, que la gracia de Dios no esté con nosotros, sino que esa gracia es tan grande que hasta lo más mínimo se va a siembrar, porque lo que Dios da, lo da para que sea puesto en alto. Es decir, los milagros, las bendiciones que Dios da sobresalen por encima de cualquier milagro o provisión terrena o bendición terrena. Y de hecho la oposición de los hermanos de José no tenía nada que ver con lo que él hacía. O sea, simplemente, aunque José procuraba su bien, ellos ya habían determinado hacer un mal para con él. Entonces ya lo aborrecían, incluso intentaron matarlo. El propósito era matarlo, pero no, pues mejor tendieron a venderlo. Sin embargo, el plan malévolo, ese intento tan dañino, tan perjudicial, estaba viniendo del corazón de gente cercana a él. Y entonces vemos así como José tiene su temporada de inicio, llega la otra temporada, el otro momento, el momento crucial, el momento del aprieto, el momento vertebral, ¿vale? El momento donde la historia o se seguía hacia adelante o se rompía con el propósito. Y el segundo momento, pues es que después de la temporada tan bonita que José tiene con su padre, la oposición de sus hermanos no fue simplemente un hecho de corazón, sino que lo llevaron a la acción. Si usted no sabe la historia, pues la Biblia dice que a causa de ese coraje, de esa envidia que sus hermanos tuvieron, planearon hacerle mal. Entonces, lo que hacen es que en una ocasión que José va y les lleva el lonche que su papá les había mandado y que iba a ver cómo estaban sus hermanos para darle, pues como quien dice, la actualización a su papá, ellos planean mal contra él. Lo toman, hay una discusión ahí entre hermanos, lo ponen en un pozo, podemos decirlo así, y alguno de ellos planea hasta matarlo, porque la realidad es que cuando la gracia del Señor está,
el enemigo va a tratar de acabarla con ella a toda costa, pero aún así Dios estaba en el asunto. Y entonces lo que hacen los hermanos es que en lugar de matarlo, lo venden a un grupo de comerciantes que iban pasando por ahí, y es llevado a Egipto. Y a pesar de que la temporada que José estaba comenzando a vivir, después de vivir momentos hermosos en los brazos de su padre, era difícil, la Biblia dice que Dios estaba con José. O sea, aún en medio de eso Dios tenía un propósito, y entonces Dios lleva a José a la tierra de Egipto, y Dios comienza a darle gracia en donde quiera que él estaba, al punto de que él fue escalando, de llegar como un simple esclavo, comenzó a tener presencia alrededor del faraón, alrededor de la casa de los oficiales del faraón. Entonces comenzó a ser bendecido y a ser prosperado, a pesar de que había sido llegado de una mala manera. Dios como quiera estuvo con él y estuvo dándole su respaldo, al punto de que llegó a tener personas bajo su cargo, empezó a tener personas bajo su dominio. O sea, sí, lo que estamos mencionando aquí es que lo terminan vendiendo como esclavo. Y fíjese, hoy que se habla mucho del tema de las terapias, de llevarlos para la gente que afronta crisis, ¿verdad? Porque esos cambios tan drásticos, de consentido, de preferido, de respaldado, ahora termina siendo esclavo en una tierra ajena a la de él. Pero aún así, lo interesante de todo, como se hizo tan popular, ¿verdad? Esa frase de decir, te pueden quitar la túnica de colores, pero no te pueden quitar la cubierta de Dios. José seguía conservando la cubierta de Dios, y aún en calidad de esclavo, él comenzó a hacer su trabajo, a hacer lo que lo caracterizaba a él, a tal punto que toda la gente lo observa y se da cuenta que todo lo que ponen en la mano de José, Jehová lo prospera. Amén. O sea, interpretaban que las manos de José eran las mismas manos de Dios, porque en todo había fruto, porque en todo había resultado. Y Dios le permitió que José fuera escalando en la casa de Potifar, a tal punto que fue un hombre de confianza para la vida de Potifar. Dice que todo lo dejó bajo su cargo, excepto a su mujer. Y es ahí cuando entonces José está llegando a un punto bueno. O sea, decir, bueno, a lo mejor ya no estoy en calidad de hijo, llegué como esclavo, pero ahora ya no estoy como esclavo, ahora estoy como trabajador de la vida de Potifar, pero estoy con personas bajo mi cargo, tengo una posición que se la ha ganado, y apenas está en la cima, y viene otra situación en medio de ese mismo momento. Y pues la situación fue que la esposa de Potifar tuvo cierta simpatía, podemos decir, o atracción por José. El detalle es que la esposa de Potifar pues le busca para tener acercamientos con él, pero José respetaba a Potifar y le decía, yo no puedo hacer nada contigo porque mi amo me ha confiado todo menos a ti, yo no le puedo hacer este grande mal. Pero ella estaba terca, al punto de que incluso llega a atentar, podemos decir así, contra la vida de José, de querer acorralarlo, de querer aprovechar un momento donde José quizás no estaba percibido de lo que ella iba a hacer, pero aún así José se mantuvo íntegro porque sabía que Dios estaba con él. Pero esta mujer lo utilizó para su mal, lo dejó, lo acorraló. Se los voy a leer aquí, dice Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjese cuán importante es que José sabía que Dios estaba con él, y que era Dios el que le estaba abriendo puertas, y que era Dios el que le estaba prosperando. Por eso el respeto que José tuvo por la esposa de Potifar, más que por él, era por Dios. Era saber que Dios estaba sobre él, y eso él no lo quería perder. Y entonces la mujer seguía cada día, dice que fue una lucha constante. Fueron días en los que la mujer estuvo tentándolo, dice el versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella o para estar con ella. Aconteció que él entró un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los que estaban en la casa de ahí.
Y ella se tomó de él, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ellas y huyó y salió. Podemos llegar a pensar que la mujer de tanto insistencia que tuvo, quizás pudo quitarle parte de su túnica o asirse de lo que tenía sobre su ropa, pero aún así José se mantuvo, aún así José no perdió el enfoque, aún así José sabía que Dios tenía un propósito con él y que el fallarle podía llevarle a consecuencias peores. Y es interesante porque ahorita venía a mi cabeza cuáles son los ataques que nos pueden venir para privarnos de disfrutar los buenos momentos. En la primera circunstancia podemos observar que lo que vino como ataque fue el odio de sus hermanos, el rechazo de sus hermanos y la incomprensión de su papá. Pero ahora cuando José está en calidad de mayordomo, ¿verdad? O de encargado de los empleados de la casa de Potifar, vemos que el ataque cambia, porque cuando brincas el área del odio, del repudio, del rechazo, de la incomprensión, entonces el enemigo va a querer frustrar el propósito de Dios a través de la tentación, porque entonces nos quiere corromper. Y si hay algo en lo que el adversario es especialista, es en ponernos trampa. La Biblia dice que cuando alguno es tentado, no digamos que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Uno de los títulos para el adversario es que Él es tentador. Y si es tentador, significa que es especialista en ponernos trampas, porque Él conoce el área de nuestra debilidad. Y es sorprendente cómo calculó el momento exacto, porque era cuando nadie estaba, cuando estaba la casa sola, cuando estaba todo en charola de plata. Discúlpeme la expresión, ya la mujer le había echado el ojo, yo me lo imagino así, persiguiendo, estaba esperando el momento y observa el grado de la tentación, porque entonces José decide salir huyendo. La mujer se queda con las ropas, pero José conserva su integridad, y la motivación no era tanto el pensar sobre la vida de Potifar, sino el temor que le tenía a Dios. José, por eso en todo sale hacia adelante, porque la Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y si estás como hijo y tú respetas a Dios, vas a tener el agrado. Si estás como servidor, como esclavo, pero eres temeroso de Dios, Dios te va a catapultar. Y si te frenas por amor a Él, la cobertura de Dios te va a seguir persiguiendo. Amén. Y vemos cómo la buena temporada de José en esta etapa pareciera ser que todo comenzó a derrumbarse, porque entonces la mujer cambió la versión y dio a entender que José quiso abusar de ella. Y entonces la buena temporada cae por los suelos, porque entonces lo acusan injustamente, y José, siendo un buen empleado, ahora termina en la cárcel. Y un ejemplo de cómo el enemigo nos sigue ofreciendo para perderlo más por lo menos es en la vida de Jesús. Recordamos que Jesús, el propósito que vino es a salvarnos, es a darnos una oportunidad de acercarnos a un propósito eterno con el Señor, y cómo el enemigo también luchó para que ese propósito se perdiera. Vemos que después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, estuvo en un tiempo de ayuno porque pues estaba preparando para el trabajo que él tenía que hacer, y el enemigo no perdió pisada. Quiso tentarlo con lo que quizás aparentemente él necesitaba, con ofrecerle comida, con ofrecerle gloria, con ofrecerle protección. Quiso ofrecerle lo que sabía que él podía caer en la percepción del enemigo. Y es que las tentaciones, el enemigo no nos va a tentar con cosas que no nos gusten. El enemigo no nos va a tentar con cosas que no nos llamen la atención. Él nos va a tentar con cosas que sabe que a nuestra carne, es decir, a nuestro yo, le gustan, lo necesitan o le hacen sentir bien. Llegó un punto donde el enemigo le ofreció gloria, le ofreció darle reino, pero un reino perecedero. Pero lo que Jesús venía a hacer por nosotros le iba a otorgar un reino
eterno y que vivirá para siempre. Entonces Jesús se mantuvo íntegro en eso para cumplir el propósito que venía a hacer, así como José mantuvo su integridad sabiendo que Dios tenía un propósito, como Jesús mantuvo su integridad para saber que el propósito de Dios se iba a cumplir. Nosotros tenemos que aún en la temporada difícil mantenernos íntegros. Van a llegar ofertas que nos van a hacer el camino más sencillo, van a llegar ofertas que nos van a querer desviar, nos van a querer ofrecer un método más fácil para alcanzar poder, porque quizás la esposa de Potifar pudo haber favorecido a José si José cedía, pero no era lo que Dios quería. Entonces, aun cuando la temporada sea muy difícil, no ceda a las provocaciones del enemigo, no ceda a las tentaciones, no vaya por el camino más sencillo que el enemigo le ofrece, porque le va a llevar a la perdición. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final su camino es camino de muerte. Pero lo que Dios ofrece son propósitos mayores y que nos traerán victorias seguras. Y no olvidemos que la Biblia señala que seamos sobrios, o sea, estar conscientes de lo que estamos haciendo, ser sobrios y velar, estar alerta. Dice, porque su adversario el diablo, como león rugiente, ando buscando a quien devorar. A José se lo quiso comer, pero José nos demostró que él fue victorioso ante la tentación, porque la palabra dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿por qué José no cayó en la tentación del esposo de Potifar? Porque amaba a Dios. Amén. ¿Sabe por qué el enemigo lo quiere hacer caer? Porque hay un propósito de Dios latiendo en usted. Y esto no se lo digo para que usted sienta bonito. Ese no es la clave, no es sentir bonito. Es estar consciente que el propósito de Dios está fresco en nosotros. Y cuando ya brincamos la racha del rechazo, la racha del odio, la racha de la incomprensión, ahora va a querer llevarnos a que caigamos. Sin embargo, si nosotros nos mantenemos íntegros delante de Dios, la cubierta del Señor jamás se separará de nuestras vidas. Porque ahora pasaron a José a la cárcel. Pero es interesante que José, hasta en calidad de preso, la gracia de Dios lo sigue asistiendo. Así es, aunque pudiera decir José, pues hice mal porque como quiera me metieron a la cárcel a causa de las mentiras de esta mujer. Aún la mano de Dios siguió estando con él, porque cuando nos mantenemos íntegros, Dios no nos suelta. A pesar de las temporadas, cuando usted mantiene su integridad y quizás la situación en lugar de mejorarse se empeora, no significa que Dios le ha abandonado, sino que aún en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción, Dios va a dar la cara por nosotros. Y Dios comenzó a engrandecer a José aún en la cárcel. Aún ahí Dios comenzó a poner su mano con él. Entonces Dios comenzó a darle gracia con los que estaban al cuidado de él. A cargo de la cárcel. Así es, Dios comenzó a darle gracia también con los presos, con los que formaban parte de sus compañeros. Dios comenzó a engrandecerlo aún en las penumbras. Y es que Dios, amada audiencia, nos va a engrandecer a pesar del dolor. Dios nos va a engrandecer a pesar de la adversidad, a pesar de que quizás estemos viviendo una racha económica bien difícil, aún la gracia de Dios va a estar ahí. Aunque estemos viviendo momentos de mucho dolor, la gracia del Señor va a seguir depositada. La condición es que nos mantengamos íntegros a Él. Y entonces en la cárcel se da un caso donde están dos personas que necesitan ayuda, y una de las características que José tenía era que Dios le hablaba a través de los sueños, y en esta ocasión era el copero y el panadero, ¿verdad? El rey. Ambos tuvieron un sueño y acudieron a José. Podemos entender que José entonces era una persona que causaba impacto e interés en las personas, y entonces José les interpreta los sueños respecto a su futuro. A uno le habla de que va a ser engrandecido, de que va a ser restituido de su lugar, pero a otro le habla que va a ser condenado. Pero al que iba a ser sacado de la cárcel, pues la encomienda era que se recordara de José cuando saliera de la prisión. Y así como Dios habló a José y José interpretó, así pasó. Pero sorpresa, aunque ayudó a alguien, aunque le demostró la voluntad de Dios a otra persona, la persona se olvidó de él. Y esa es la parte. Vaya observando. En lo primero, rechazo, odio, incomprensión. Y luego, tentación. O sea, causa de tropiezo. Pero cuando usted persiste en el propósito de Dios, ahora viene el olvido. Y es interesante que aunque José le dijo, por favor, acuérdate de mí, aunque él lo dijo humanamente,
la persona como quiera se olvidó por algún tiempo acerca de él. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros alterar las rachas que Dios tiene en su programa. Porque lo que estaba haciendo Dios era darle formación al propósito que estaba en la vida de José. Dios no estaba improvisando la vida, Él estaba moviendo sus palancas, Él estaba ejerciendo su control para llevarlo en el momento exacto que Dios tenía para la vida de José. Amén. Y entonces se da el caso donde el faraón comienza a tener sueños y entonces nadie lo puede interpretar. Y así como hubo un momento para que el copero se olvidara de la vida de José, también hubo un momento donde en su memoria José aparece otra vez en la vida del copero y le sugiere a Faraón que hay un hombre en la cárcel que le puede dar solución a la situación del faraón. Podemos pensar que quizás el método que José tenía era un método legítimo, pues te ayudo, puedes ayudarme. Pero es que cuando Dios tiene un propósito, Él quiere llevarse la gloria. Él quiere demostrarnos que Él es el que trazó nuestra vida, que Él es el que trazó un plan, un propósito que cumplir. Quizás al momento de José ser sacado por el copero, iba a salir como un cualquiera. Pero cuando Dios le da la gracia para interpretar el sueño del faraón, no salió como un cualquiera, salió como un segundo al mando sobre todas las naciones. Entonces, lo que Dios tiene para nosotros es mayor que las bendiciones que nosotros podemos alcanzar, porque la bendición que el copero le podía dar a David era la libertad. Pero Dios le dio más que una libertad, le dio una autoridad, y que en un futuro fue de bendición no solamente para él, sino para su familia y para toda su nación. Entonces quizás algunos pueden olvidarse de lo que nosotros hemos hecho. Quizás en la temporada que estamos viviendo quisiéramos decir, pues es que de los que yo estuve o de los que me mantuve cerca, de los que quizás favorecí en algún tiempo, ahorita que los necesito no están. La Biblia dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, con todo Jehová nos recogerá. Me viene a la memoria la vida de una pastora. Ella tuvo la pérdida de su esposo era el pastor de la iglesia, y ella mencionaba que su esposo era de mucho conecte con las personas, y entonces tenía una persona cercana en presidencia. Y el pastor le dice a esa persona, dice, no hombre, ahí te encargo que cuando puedas, le puedas echar la mano a mi hija, o sea, que si la puedes colocar, si le puedes generar una oportunidad. Dice, eso es lo que yo te pido. Dice, si en algún momento hay algún espacio y algún hueco, pues piensa en mi hija, ahí te lo encargo, por favor. Y dice que pasó el tiempo y la mujer, pues, en presidencia, pues nunca lo pudo resolver mientras él estaba en vida. Llegó el tiempo donde Dios lo llamó a su presencia, y sorpresa, que al tiempo esa mujer se recordó de las palabras que ese pastor le había dicho. O sea, ya no estaba, pero al instante Dios le trajo a la memoria y se acordó de su hija, la monitoreó, la mandó a buscar y pudo ser favorecida en el tiempo que Dios tenía diseñada para la vida del pastor. Y yo quiero decirte algo, esto de parte del Señor. No es que la gente se haya olvidado de ti, sino que Dios tiene un momento exacto para que ellos se recuerden de tu obra. Amén. Entonces no lo tomes personal, no permitas que tu corazón se endurezca, no permitas que lo tomes en una mala forma, que te vuelvas resentido en la vida, que te vuelvas una persona frustrada. Por eso estamos hablando de las temporadas. Amén. Porque podemos estar viviendo un momento, pero los momentos están rodeados de dos rachas. Una donde estamos siendo golpeados, pero otra donde la gracia de Dios va a salir triunfante. No se han olvidado de ti. Todavía no se ha llegado el momento para que se recuerden de tu persona. Todavía no se ha llegado el momento para que coseches la obra que sembraste. Porque en la vida de José se llegó su hora. Y entonces está delante de Faraón, y Faraón le cuenta que había tenido dos sueños, ¿verdad? Y los sueños conservan la misma idea. Y hablaban también de rachas, pero ahora para una nación. Que la nación iba a vivir temporadas de vacas gordas y temporadas de vacas flacas, feas, ¿verdad? Que hablaban de tiempos de abundancia, pero también iban a venir el hambre. Y ahora el hombre que había terminado como preso
justamente, ahora Dios lo está asistiendo con su gracia. Y el faraón lo reconoce, o sea, no vamos a encontrar a otro hombre con esta sabiduría. Y lo pusieron al segundo al mando. Yo quiero que usted observe que mientras usted se mantenga íntegro, la cubierta de Dios siempre va a estar sobre usted. La Biblia dice que si usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios lo va a exaltar, ojo aquí, cuando fuere tiempo. ¿Sabe cuánto intervalo de tiempo pasó para que José viera la suya? A los 17 años lo soñó y a los 30 años estaba viendo el cumplimiento de sus sueños. Y para todo tenemos una temporada, la palabra de Dios de eso habla. Va a haber tiempos de reír, pero tiempos también de vivir. También la Biblia dice que debemos de vivir una u otra temporada para que el hombre entienda que no hay nada después de Dios. Es decir, el Señor tiene el momento exacto para bendecirnos, Él tiene el momento exacto para exaltarnos, Él tiene el momento exacto para que podamos entender que es Dios el que estaba. Como se describió de José, dice, José estaba con Dios, Dios estaba con José, Dios prosperaba todo lo que había en José, Dios exaltó a José. Si el copero hubiera metido la mano, Dios hubiera salido del asunto, pero era para que José siguiera reconociendo que lo que Dios le habló de un inicio, de que él lo iba a hacer grande, no solamente delante de su familia, sino delante de toda una nación, el Señor se lo cumplió. Entonces no se preocupe, quizás ahorita se mantiene en el anonimato, quizás ahorita aparentemente está solo, quizás ahorita está viviendo la crisis de no poder ver lo que Dios ha hablado respecto de usted, pero el tiempo va a llegar y va a ser un tiempo glorioso, no como usted lo esperaba, sino un tiempo mejor por mantenerse íntegro en las manos del Señor. Y acuérdense las palabras que declara José: lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo tornó para bien. Amén. Para preservación de vida. Porque entonces, si José no se hubiera mantenido íntegro, entonces no hubiera podido conservar la vida de su papá y la vida de sus hermanos, que después terminaría siendo la nación del pueblo de Israel. Pero sí se fije cómo detrás de todo, de lo que a veces la gente dice, estás viviendo un buen momento o un mal momento. No vivimos ni buenos ni malos, estamos viviendo propósitos. Estamos viviendo, lo voy a repetir, estamos viviendo propósitos. Y yo quiero mencionarle algo que estaba retumbando constantemente en mi corazón cuando estábamos pensando sobre esta plática. Y es que, ¿qué sostuvo a la vida de José? Independientemente de las rachas y los momentos, la revelación que Dios le había dado. Y yo quiero decirle que lo único que usted y yo tenemos para poder levantarnos, para volver a levantar nuestra cara, para poder tener ese ánimo para continuar, es aferrarnos a la revelación que Dios nos ha dado. Para José, esa revelación la recibió a través de un sueño, pero para usted y yo, nosotros tenemos la revelación perfecta, que es la Escritura, y a través de la Escritura sabemos cómo nos va a ir si nos mantenemos fieles a Dios. Tenemos una palabra que ya nos corrió el velo y que la Biblia dice que funge como fundamento, y que si yo mi vida, mi casa la pongo sobre esa roca, no habrá situación que golpee mi vida que me pueda tirar a la ruina. Siempre voy a permanecer. Entonces, ¿de qué nos vamos a tomar para poder sobreponernos a las rachas, a las situaciones, a los momentos, a las temporadas? Simplemente aferrarnos a la revelación que Dios nos dio. Y si usted observa, José, lo que hizo Dios con él es que no solamente le habló una vez. ¿Cuántas veces tenemos que aferrarnos a la revelación de Dios? Cuantas sea necesaria. ¿Qué hizo Dios? Te corre el velo a través de un sueño, pero para que seas seguro sobre ti, te lo vuelvo a confirmar, te doy otro sueño. ¿Qué hizo con la vida de Faraón? Tuviste un sueño, pero para confirmarte que la cosa va en serio, te lo vuelvo a mostrar. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que estar tomándonos de la palabra, las que sean necesarias, con tal de que no nos muevan, de que nuestra vida está dentro de un propósito? Amén. La Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos conforme a su propósito han sido llamados. La Biblia dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre no haya nada después de él. Amén. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando habla respecto al propósito que Dios también trazó en Jacob, dijo, y no te dejaré hasta que haya hecho
lo que te he dicho. Aférrese a las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Aférrese a la promesa que Dios ha hablado directamente a su corazón, que ese le mantenga viva porque el Señor las va a cumplir. Vamos a cantar este coro y después entonamos el siguiente. Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber el interés. Siento su mano en mi hombro, diciéndome que siempre está ahí. Oigo su voz en el silencio, que se oye muy claro en mi ser. Oigo su voz en el silencio, diciéndome que siempre está ahí. Entonces no hay por qué sufrir cuando las cosas no van bien, porque no más al poner mi confianza en Él siempre está ahí. Veo su luz en la oscuridad, brillando como Él está. Veo su luz en la oscuridad, Él vela cada paso que doy. Entonces no hay por qué sufrir cuando las cosas no van bien, porque no más al poner mi confianza en Él siempre está ahí. Entonces no hay por qué sufrir cuando las cosas no van bien, porque no más al poner mi confianza en Él siempre está ahí. Y queremos terminar mencionándoles que la Biblia señala que le digamos al justo que le irá bien. Dice, dile al justo que le irá bien. Y este coro relata esa verdad. Alaba a Dios. Dios no rechaza la oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta
cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche, de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Aleluya. Amén. Pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Amén. Sin lugar a dudas que cada temporada traerá sus retos, pero como les decíamos, no deje que las temporadas le desvíen del propósito de Dios. Manténgase íntegro, el Señor crea en esas palabras, en esas promesas que el Señor le ha dado. No deje que las situaciones le desanimen. Dios va a cumplir el propósito en el tiempo correcto. Así que afiancémonos de Dios y pues vamos a orar para que el Señor sea obrando en cada uno de aquellos que necesitamos que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos recibir consuelo, esperanza, Señor, y nos motiva, Señor, a confiar en ti, Señor, a desarrollar esa paciencia, mi Dios. Mira, Señor, hoy te rogamos, Padre, que podamos entender, Señor, podamos, Señor, superar, mi Dios, cualquier situación, Señor, que ande rondando nuestra vida, porque hemos aprendido, Señor, que no hay etiquetas para los momentos. No es que si estamos viviendo algo bueno o algo malo, estamos viviendo, Señor, la experiencia que nos está llevando rumbo al propósito que tú trazaste, Señor, por nosotros, Señor. Tu palabra dice que si estamos en Cristo, Señor, estamos en el hueco de la mano de Dios, Señor, donde nada, Señor, ni nadie, Señor, nos arrebata, Señor. Que podamos, Señor, tener la experiencia de José y declarar que lo que se había, Señor, trazado para mal, ahora se ha tornado para bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a superar aquellas situaciones, Señor, que se presentan para desviarnos del propósito, Señor. Cuando haya rechazo, cuando haya incomprensión, Señor, cuando haya odio, Señor, u hostilidad, Señor, de parte de las personas, Señor, que no quedemos ciclados en ellos, Señor, que nos sostengamos en la revelación que tú has traído a nuestras vidas, Señor, pero también ayúdanos, Señor, cuando en medio de nuestro propósito la tentación nos ande rondando, Señor, que estemos tan enamorados de ti, Señor, que prefiramos 1000 veces renunciar al gusto de nuestra carne, Señor, por amor a ti, Señor, porque se puede, Señor, porque para poder, Señor, salir de las trampas del diablo, solamente basta con amarte, Señor, porque el amarte nos permite, Señor, que no hagamos nada indebido, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que podamos, Señor, brincar la situación, Señor, cuando la gente se olvida de nosotros, Señor. Y no es porque no se vaya a tener el resultado o porque no vaya a haber, Señor, un trato recíproco, sino que tu palabra, Señor, nos señala que eres tú en quien trae a la memoria, Señor, para el tiempo indicado, Señor. Pero que en ese intervalo, Señor, en el tiempo de espera, Señor, podamos estar afianzados de ti, Señor, que nuestra vida puede estar fundamentada en la roca, Señor, para poder permanecer, Señor. Que nos aferremos a la revelación, Señor, cuantas veces sea necesaria, Señor. Hoy hacemos de tu palabra, Señor, nuestro fundamento, nuestra ancla, Señor, nuestra roca, Señor. Y confiamos, Señor, en que cada promesa que tú has dado a nuestras vidas, Señor, serán cumplidas, Señor, serán hechas, Padre. A José le llevó, Señor, un intervalo de 13 años, Señor. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tienes programado para nosotros. Lo que sí sabemos es que si tú hablaste, así será, Señor. Porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Señor. Solamente te rogamos, como dice tu palabra, no desampares la obra de tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues agradecemos a Dios por esta palabra. Sigamos adelante. Queremos mandarle un saludo a los que estuvieron conectados. Por ahí estuvo nuestra hermana Daisy Ubares, nuestra hermana Coco Flores de Cuatro Ciénegas, Coahuila, nuestra hermana Marla Soto, pastora aquí en la colonia Calderón. Dice bendiciones y saludos, pastores. Bendiciones, mi hermana, en unos momentitos por ahí nos vemos. Mi hermana Lidia Martínez, Dios la bendiga, mi hermana Chenchita Rangel, también nos está viendo. Dice Dios les bendiga, hermana. Saludos
Nos dio gusto verle ayer. Agradecemos a todos los que nos están viendo en tiempo y en vivo y que nos van a ver después del en vivo. Sigan compartiendo. Recuerden que también Fai TV en la página de YouTube también está subiendo de vez en cuando algún tipo de programa de los que estamos compartiendo aquí. También no se les olvide pues seguir interactuando a través de la página de Impulso Televisión y seguir compartiendo todo el material que Fai TV les ofrece. Recuerda que la programación es de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Estamos teniendo diferentes servicios a través de los diferentes hermanos en Cristo con el propósito de bendecirle. Así que todos los días usted puede recibir una palabra del Señor. Y también, como le hemos dicho en ocasiones anteriores, si usted tiene el deseo de congregarse, de conocer del Señor, pues están los números de Fai TV, del equipo de intercesores y de personas que están cerca de aquellos que quieren conocer más del Señor. En esos números usted puede comunicarse y de ahí le pueden dar orientación para acercarle en alguna iglesia que nosotros conozcamos de pastores amigos que puedan ser de bendición para ustedes. Pues estamos contentos de haber estado aquí. Le invitamos a que siga en la programación habitual, pero sobre todo busque de Cristo. El día de salvación es hoy. Le enviamos un gran abrazo y nos vemos hasta luego. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Hasta luego, hasta luego.